Hombre no es aquel que superior se siente, ni es tampoco aquel que por gusto, según él, no le teme a la muerte. Hay algunos que viven pensando que tal vez ellos serán eternos. Han vivido rechazando a Cristo, no han querido escapar del infierno. Sálvate, ya no seas tan cobarde. Abre ya ese corazón duro. Hoy demuestra que realmente eres hombre si renuncias a los placeres del mundo. El reino de los cielos es fuerte, lo arrebatan solo los valientes, pero hoy demuestra que tú eres valiente. Por tus hijos no seas inconsciente. Sálvate, ya no seas tan cobarde. Abre ya ese corazón duro. Hoy demuestra que realmente eres hombre si renuncias a los placeres del mundo. Sálvate, ya no seas tan cobarde. Abre ya ese corazón duro. Hoy demuestra que realmente eres hombre si renuncias a los placeres del mundo. Bendito Padre, gracias te doy en ese día en el nombre precioso de mi Señor Jesucristo. Atamos y reprendemos toda fuerza negativa, todo espíritu contrario a tu bendita palabra. Lo atamos, lo reprendemos, lo echamos fuera de este lugar en el nombre de Jesús y le damos la libertad al Espíritu Santo. Espíritu Santo, toma el control de todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo para traer este mensaje. Se lo pido en el nombre de Jesús y por la sangre santa y bendita que mi Señor Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Abra su Biblia en el libro de San Mateo, capítulo 18, verso 31 al verso 35. La palabra de Dios nos dice de esta manera: viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho
y fueron y refirieron a su señor rey todo lo que había pasado. Entonces, llamándolo su señor rey, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces el rey, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase toda la deuda, todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. En este día, como título de esta enseñanza, se llama: el no perdonar nos lleva a perder la salvación. Porque si nosotros no perdonamos, ante los ojos de Dios estamos en pecado. Porque el no perdonar es pecado. Amén. Ante los ojos de Dios. En este día vamos a terminar esta parábola que el Señor Jesús nos habló para darnos a saber de que la salvación se pierde. Y con esta parábola vamos a nosotros a comprobar que la salvación se pierde. Continuaremos con la parábola de los dos deudores. Uno que le debía al rey y el otro le debía al siervo del rey. Y hemos visto que el deudor que le debía al rey era un hombre que sabía hacer lo bueno, que se presentó ante él con una actitud humilde y con palabras sabias y elocuentes sazonadas con sal, cautivando de inmediato el corazón del rey, el cual le perdonó todo lo que le debía. Dios le perdonó porque supo cómo llegar al corazón de Dios. En otras palabras, en lo espiritual, este hombre fue salvo porque se le perdonaron todos sus pecados. Ya siendo salvo, se negó a hacer lo bueno y decidió hacer lo malo, haciendo las cosas a su manera, como si no fuera salvo. Y hay muchos cristianos que actúan de esta manera, igualito que este siervo que se le perdonó todos sus pecados o toda la deuda que debía. Ya siendo salvo, se negó a hacer lo bueno y decidió hacer lo malo, haciendo las cosas a su manera, como si no fuera salvo. Y esto desagradó mucho a Dios. Y la ley divina dice en el libro de Santiago, capítulo 4, verso 17, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Amén. Si sabemos nosotros que tenemos que perdonar como Dios nos perdonó a nosotros nos cuenta por pecado. Así es. Entonces, si usted no ha perdonado a alguien, viene el Señor y me lo deja. No entra al cielo, pierde su salvación. Y vamos a saber por qué la pierde más adelante. Aquí vemos a un salvo equivocado que sabiendo hacer lo bueno no lo hizo. Y si no lo hizo es porque está en contra de Dios. Porque no todos los que están en una iglesia son cristianos verdaderos. Como por ejemplo, no porque yo meta un ratón en un vitrolero o garrafón de galletas, se va a hacer galleta.
sino se comerá las galletas y seguirá siendo ratón. Ahora, no porque alguien esté dentro de la iglesia es salvo, sino salvos somos por Jesucristo. Porque cuando nosotros nos humillamos ante Dios y reconocemos que por Jesucristo heredaremos la vida eterna, amados hermanos, no hay otro nombre dado bajo el cielo en que podamos ser salvos, sino solamente en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Gloria al Señor. Si no somos salvos por Jesucristo, salvo es el que permanece hasta el fin, no aquel que empieza y ya deja todo. No tenemos que descuidar nuestra salvación tan grande que Dios nos ha dado, porque a Dios le llevó años y años, amados hermanos, para salvarnos. Entonces, amados hermanos, salvo es todo aquel que obedece y se somete a Dios. Si una persona no se somete a Dios, no es salvo. Es un rebelde todavía. Pero aceptó a Cristo, ¿sí? Vamos a ver más adelante. Así que salvo es aquel que se somete a Dios. Salvos somos, como dice la palabra de Dios. Y el Señor Jesús nos dejó una palabra tan clara para que entendamos. En San Juan, capítulo 15, versos 5 al 6, en la Biblia Nueva Versión Internacional, nos dice, por los labios de mi Señor Jesús, Él dice: yo soy la vid y ustedes las ramas. El que no permanece en mí será desechado como una rama inútil que se seca. Después se recogerán las ramas secas y se echarán al fuego y se quemarán. El Señor Jesús nos dice: yo soy el árbol y ustedes, mis seguidores, son las ramas, y toda rama que permanezca bien unida a mí será salva, porque yo soy el árbol que le da vida y sabiduría para que dé mucho fruto. Porque toda rama que se separa del árbol, que es Dios, en este ejemplo, cada día se va muriendo. Una persona que no le da el primer lugar a Dios, cada día se va separando de Dios. Por eso vemos tantas acciones tan malas en el cristianismo, porque muchos no escudriñan las Escrituras, solamente nomás hablan, sin respetar la doctrina que se está llevando en esa iglesia. Es por eso de suma importancia nosotros seguir las instrucciones de Dios y obedecer a Dios. Hay tanta gente que me escucha. Y les vuelvo a decir, aproximadamente un 85% tienen doctrinas erróneas. Imagínense. Pero como yo hablo pura palabra de Dios, ellos no pueden contradecir este mensaje. ¿Saben por qué? Porque van a contradecir a Dios. ¿Por qué van a contradecir a Dios? Porque yo solamente hablo lo que Dios dice en su palabra. Y me libra completamente de las acciones del enemigo. Cada día esta persona que se separa de Dios va muriendo poco a poco hasta llegar a secarse. Y el Señor nos dice: las ramas separadas del árbol o de Dios no pueden hacer nada por sí mismo. Necesitamos de Dios. Necesitamos humillarnos, máxime en este tiempo de angustia, de persecución,
de guerras por donde quiera, nación contra nación, reino contra reino. Necesitamos nosotros amar más a Dios que nunca. Así que, amados hermanos, escuche bien lo que dice el Señor. Todo aquel que no permanece en mí será desechado. Todo aquel que no permanece en mí, si no permanece, quiere decir, todo aquel que se separa de mí, será desechado. O sea, que no entrará al reino de los cielos porque perdió su salvación. Nosotros no tenemos por qué perder la salvación. Tenemos que nosotros siempre pensar que necesitamos de Dios. Amén. Que por más dinero que tengamos, ¿sabes qué? Hay más necesidad de depender de Dios. Para que Dios te limpie tu camino, para que Dios retire todo enemigo conocido y desconocido de tu vida. Para que los ángeles de Dios acampen alrededor de ti, te cuidan y te defiendan. Gloria al Señor. Así que, amados hermanos, no tenemos que descuidar nosotros esta salvación tan grande. Y Jesús dice, y será desechado como una rama inútil que se seca y después se recogerán las ramas secas y se echarán al fuego y se quemarán. ¿A qué se refiere? ¿A qué se está refiriendo el Señor con esta expresión? Que las ramas secas se echarán al fuego y se quemarán. Él se está refiriendo al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, donde será el lloro y el crujir de dientes y la condenación final. A ese lugar irán todos los que se separaron de la palabra de Dios, predicando mentiras, perdiendo su salvación. Es por eso que tengo que hablar la verdad. Amén. Y hoy es el día de hablar verdades. Amén. Hoy es el día que tenemos que abrir brecha, porque muchos dicen que la salvación no se pierde, pero la salvación se pierde. Se pierde. ¿Por qué? Porque nosotros siempre debemos de estar fervientes en Dios. Y la palabra nos dice, ojalá fueras frío o caliente, pero como eres tibio, te vomitaré de mi boca. ¿Qué quiere decir? Como eres tibio, no vas a entrar al cielo. Amén. Uno como cristiano y predicador no se tiene que guiar porque la gente, ¿qué es lo que opina la gente de ti? Porque la verdad no la quieren oír, por eso hablan mentiras, por eso confunden a la gente. ¿Por qué? Porque no hablan lo que está escrito en la bendita palabra de Dios. Esta sí es agua bendita. Amén. Agua que te limpia. Amén. Agua que te da vida. Aleluya. Gloria a Jesús. Y la vida está en mi Señor Jesucristo. Amén. Así como el siervo del rey, que se le perdonó toda la deuda y llegó a ser salvo. Pero esta rama que pronto se separó del árbol y fue una rama seca y sin frutos del Espíritu Santo, en la que no tuvo compasión de nadie. Esto nos da a saber que hay muchos que son salvos y siguen siendo desobedientes, que contradicen la palabra de Dios.
Un predicador que contradice la palabra de Dios, vale más que caiga de rodillas. Porque la persona se está creyendo más superior que Dios. Y piensa que a Dios lo va a controlar y Dios va a hacer todo lo que él piensa. No, Señor. Dios es Dios. Amén. Y a Dios se le respeta. Amén. Gloria al Señor. Entonces vemos, amados hermanos, siguen siendo desobedientes, contradicen la palabra, que ni corrigiéndoles constantemente con la palabra de Dios no obedecen. Siguen haciendo lo mismo y lo mismo, amados hermanos, y siguen haciendo lo malo. Es por eso que la palabra de Dios nos dice en San Mateo 22, verso 14, nos dice, porque muchos son los llamados. Hay muchos que han sido llamados, hay muchos que han sido salvos. Pero dice enseguida, y pocos escogidos. Y pocos van a ser salvos. Muchos nos llamamos todos cristianos. Somos los muchos que hemos sido llamados, pero va a haber pocos escogidos. Amén. Por eso nosotros tenemos que obedecer a Dios. Amén. Es por eso que todo predicador debe de predicar la palabra de Dios para agradar a Dios y no agradar al diablo. Así es, amén. Esto nos lleva a la conclusión de que hay muchos que están destinados al infierno. ¿Sí? Porque tienen tantos años en los caminos de Dios y no cambian de vida. Porque ya están destinados. Porque las personas endurecen su corazón. Y están destinados a ir al infierno. Porque han rechazado voluntariamente la gracia divina que busca la salvación de todos. Hay personas que conocen la palabra de Dios y saben que están hablando en contra de Dios y siguen hablando, amados hermanos. Por eso hay tantas doctrinas erróneas. Hay tantas doctrinas erróneas por esta clase de desobedientes que no les importa las almas, les importa ellos criar una falsa doctrina. Y eso es el diablo. El diablo se quiere meter en tu vida, en la iglesia, en donde quiera. Entonces vemos que la gracia divina busca la salvación de todos, pero Dios respeta tu propia decisión. Por eso Dios nos da libre albedrío. Libre voluntad, tú tienes que escoger por cuál camino, por cuál camino ir. Si quieres ir por el camino angosto, que es el camino de Dios, allí va a haber mucha prueba, mucha lucha, muchas situaciones. ¿Por qué? Porque hay muchos que no quieren de Dios y contradicen todos, todo contradicen. Y si contradicen, ¿a favor de quién están? Del diablo, no a favor de Dios. Si quieres, Dios nos da a nosotros libre albedrío. Si quieres seguirle o no quieres seguirle. Así como el siervo del rey, que siendo salvo, no quiso seguirle y fue de mal testimonio. Y hay mucha gente que son de mal testimonio para Dios. Gente quiere venir, pero ellos andan enamorando a medio mundo. Oh, sí, quedadores de bien. ¿Y saben qué? Esas palabras bonitas hay que decírselas a la esposa, no a otra persona. Por eso, amados hermanos, es por eso, ¿cómo Dios lo va a usar de esa manera? Si en lo poco son infieles, ¿cómo Dios lo va a poner en lo mucho? Tenemos que ir
paso por paso. Una casa se edifica de abajo hacia arriba. Amén. Pero estos quieren edificar la casa del techo hacia abajo, lo cual no se puede. Amén. Gloria a Jesús. Entonces son de mal testimonio al actuar con su compañero de una manera no aprobada por Dios, haciendo un escándalo en la vía pública, que por poco le quita la vida a su consiervo, en la cual nadie lo tomó a bien. Nadie lo tomó a bien. Y la palabra nos dice en San Mateo capítulo 18, verso 31, dice: viendo sus consiervos, gente conocida, escuchando todas esas cosas que una persona que se le ha perdonado los pecados, una persona que ha sido lavada con la sangre preciosa de Jesucristo, haga todo lo contrario a lo que Dios dice y obedezca lo que el diablo dice. No, eso no es escritural. Cuando uno se sube a predicar la palabra, uno debe de subir con un corazón contrito y humillado. Amén. Con un corazón dispuesto a obedecer a Dios. No le hace que aquella persona le diga: ay, hermano, me ofendió con su mensaje. Le ofendió porque no quiere cambiar de vida, pero el mensaje fue de Dios. Amén. Lo que pasa es que muchos no quieren cambiar de vida. Es por eso que los compañeros de ellos, dice, no lo tomaron a bien, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor rey todo lo que había pasado. Fueron y le dijeron lo que había hecho este hombre que no ha entendido el evangelio de Cristo. Fueron y le dijeron lo que presenciaron. Pero, amados hermanos, no caigamos en la trampa de Satanás, que quiere que el pueblo de Dios actúe como personas no salvas y quiere traer a todo ser humano disgustados, en odio, en rencor, en pleitos y en resentimientos, y que no se dejen de nadie. Imagínense un cristiano de esta manera. No, y fue lo que hizo aquel que era salvo. Qué triste, ¿verdad? Y por uno la llevamos todos. Por uno, no, esos cristianos, sí, le voy, oye, también aquí hay calidad de cristiano. Entonces vemos, amados hermanos, de que esta clase de cristianos no se dejan de nadie, y que están al tú por tú, que si tú me gritas, yo también te grito más fuerte, porque actúan como mundanos. Así es el mundo. En el mundo, la gente que habla más disparate y escándalo piensa que ellos están bien y que ganaron cuando están bien equivocados. Hay gran sabiduría en el silencio, grandes victorias en el silencio. Y esa victoria solamente Dios nos las da. Amén. Por eso debemos de tener el amor de Dios para poder soportar a personas que realmente quieren llevar las cosas de Dios, lo que le dice la mente humana, no lo que dice la mente de Cristo, que es la palabra de Dios. Aleluya. Entonces, ellos quieren ir
ojo por ojo, diente por diente. Satanás no quiere que usted escuche el consejo bueno. Y su voluntad es que le sigamos la corriente para que caigamos todos en el mismo error de la gente mala. Para que todos estemos en sus manos. Porque de esta manera puede terminar con la creación de Dios. Por eso no debemos de hablar mentiras. Tenemos que hablar la verdad. Porque la misma Biblia dice que la verdad nos hace libres. Libres para perdonar, libres para amar, libres para nosotros no envidiarle a nadie y vivir en paz y estar tranquilo con usted mismo. Amén. Gloria a Jesús. Entonces vemos, amados hermanos, que el enemigo nos quiere tener en sus manos. Porque de esta manera puede terminar con la creación de Dios, llevándonos con Él por la eternidad al infierno, razón por la cual no quiere que perdonemos, cuando el perdonar no es un acto de una sola vez, sino es un estilo de vida que tenemos que perdonar siempre. No hay un límite. Pedro, le digo, hasta 7, Señor. El Señor lo oye y le dice, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. No quiere decir que después de las 490, usted no va a perdonar. No, siempre tenemos que perdonar si somos cristianos. Amén. Verdaderos. Porque todos se llaman cristianos. Entonces vemos que tenemos que perdonar siempre, porque el no perdonar es perder nuestra salvación, porque el no perdonar es estar en pecado ante los ojos de Dios. Y es lo que estamos viendo en estos días, que todos creemos tener la razón, ¿verdad? Que todos creen que tienen la razón. Y como andan en la carne, se oponen al pastor. Hasta tacos al pastor nos hicieron. De tanta oposición. Porque uno habla la verdad. Qué tremendo, ¿eh? Es por eso que hay mucho pueblo cristiano que no sabemos perdonar nada. Todo el tiempo quieren actuar como mundanos. Como que nunca han visto una Biblia ni el retrato. No, hermanos, ya es tiempo de saber humillarnos. Amén. Y es tiempo de someternos a Dios para poder resistir al diablo y para poder que el diablo huya de nosotros. Gloria al Señor. Entonces, amados hermanos, tenemos que perdonar siempre. Porque el no perdonar es perder nuestra salvación. Y es lo que estamos viendo en estos tiempos de que todos tenemos la razón. Y que no sabemos perdonar a nadie. Queremos actuar como personas que nunca han visto una Biblia, menos leído. Qué triste es eso. Y si nosotros, amados hermanos, hemos presenciado todo esto, es por eso que hay mucho pueblo cristiano que no sabemos perdonar nada. Óiganos hablar. No se oye otra cosa sino de demandar la compañía. Cristianos. No se oye otra cosa de demandar la aseguranza. Por eso, ¿sabes qué? Las aseguranzas están bien arriba. Bien caras, amados hermanos. ¿Por qué? Porque aunque no te haya pasado nada, tú dices que te duele el neck. Que te duele acá el cuello. Y el doctor, eso también que está cómplice contigo, te da un collarín aquí. Que te pongas algo para
para que no voltees así bruscamente, Dios mío. Que Dios nos ayude y nos agarre bien confesados, hermano. Por eso estamos, nosotros mismos nos estamos destruyendo, amados hermanos. Así como el hombre está destruyendo al mundo entero. Entonces, no se oye otra cosa más que de demandar. Y sus consejos son siempre: métale abogado, hermana. Usted tiene derechos, mira nomás. Qué triste, ¿verdad? Que sin ser doctores, sin ser abogados, sin ser arquitectos, todos lo saben. Más que el profesionista. Eso es una tristeza. Y cuando le viene el problema a la gente, no hay qué hacer. Son unas gallinitas. Cuando el creyente debe ser águila. Amén. Águila, con unas garras. Gloria a Dios. Con una habilidad para elevarse ante las tempestades. Gloria a Jesús. Entonces, amados hermanos, todos dicen: métale abogado, dejando las leyes de Dios. Se olvidaron de Dios y aplicando las leyes terrenales. No se habla de tener compasión. No se habla de tener misericordia. No se habla del amor y el perdón, sino la mayor parte hablan de cómo tomar ventaja, igualito al siervo infiel que perdió la salvación. Sí, si nosotros no cambiamos, ¿sabes qué? Peligra nuestra salvación. Porque Dios quiere que seamos con Él. Dios nos dice: sé santo porque yo soy santo. Y si yo soy santo y tú eres mi hijo, tú eres santo para mí. Gloria a Jesús. Este deudor perdió la salvación por llevar a su consiervo a corte y meterlo en la cárcel hasta que le pagara todo lo que le debía. Qué triste, ¿verdad? Y fíjese, tengo 73 años y cuando los negocios estaban funcionando a la perfección, ¿sabes qué? Que mucha gente me quedó a deber, miles, no 2 pesos ni 3. ¿Y saben qué? Yo les perdono. ¿Qué gano? ¿Qué gano cuando la gente no te quiere pagar? Pero yo soy de aquella generación que tienen palabra. Cuando digo una cosa, lo sostengo. Gloria a Dios. Lo sostengo. Yo no ocupo un papelito. Y a ninguno me ha firmado un papel. Yo creo que como somos cristianos, deberíamos de actuar como personas cristianas. Amén. De nosotros, cuidar a aquella persona que nos presta sin que le firmes un papel o traiga las escrituras de tu casa o los P-slip de tus carros. O que traigas los papeles del comedor que tienes. Dios mío, esa sí son gente corriente. No han escuchado la palabra de Dios. Este hombre no puso por obra la misericordia de Dios, sino pasó por alto las leyes de Dios y usó las leyes terrenales, y Dios se enojó mucho con él porque sus compañeros vieron todo lo que pasó y se entristecieron mucho y fueron a decirle al rey todo lo que había sucedido. Porque si nosotros no perdonamos a nuestro prójimo, activamos una ley en la cual Dios no nos perdonará automáticamente. La gente misma
se quita el perdón que le dieron. La gente misma se quita el sello que Dios les ha dado. Porque Dios dice, si tú no perdonas, yo tampoco te perdono. Porque tú mismo estás fuera de mí. Y como estás fuera de mí, ¿sabes qué? No me perteneces. Eso que hiciste, pues eso es lo que vas a obtener. Porque lo que siembras, cosechas. Amén. Gloria al Señor. Entonces vemos, amados hermanos, de que nosotros tenemos que perdonar. Y Él nos dará el pago en persona, amados hermanos. Y qué tremendo. Mucha gente se sabe la palabra, pero en realidad no compara lo que dice más atrás en los otros libros. Por eso tenemos que escudriñar las escrituras, que no estamos luchando nosotros contra el pastor, contra aquella persona que habla la verdad. Estamos luchando contra Dios, porque es palabra de Dios y no es palabra de ningún hombre. Esta palabra que predicamos aquí no tiene pensamientos humanos, solamente pensamientos de Dios. Amén. Gloria a Jesús. Y debemos de saber nosotros que debemos de caminar con Dios bien humilladitos, bien sometiditos, amados hermanos. ¿Por qué? Porque la Santa Biblia nos dice en el libro de Hebreos, capítulo 10, verso 31, dice: horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Horrenda cosa es aquel que contradice a Dios, aquel que no valora a Dios, está cayendo ante las manos de un Dios vivo, que te dice: si tú perdonas y si tú sigues haciendo lo bueno, eso es lo que tú vas a cosechar. Veamos lo que hizo el Dios vivo. En Mateo 18:32 dice: entonces llamándole su señor rey, le dijo: siervo malvado, al salvo. ¿Cómo lo llamó? Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné. ¿Por qué? Porque me rogaste. Vea, amados hermanos, que ahí cambió Dios. ¿Por qué cambió Dios? Porque el hombre cambió. Y la ley divina, ok, si tú quieres hacer lo malo, pues yo te lo permito. Porque tienes libre voluntad de hacer lo bueno o hacer lo malo. Dios no exige a nadie. Entonces le dice el rey: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Hermanos, tenemos un Dios vivo que espera de todos los que hemos sido perdonados, que con la misma misericordia que Él nos perdonó, perdonemos a otros. Porque la falta de perdón demuestra un corazón no arrepentido. ¿Ven? Si tú no perdonas, tú no te has arrepentido de corazón. Aceptaste a Cristo nomás por aceptarlo. Pero no porque tú lo sentiste de corazón. Cuando es de corazón, dura. Y cuando es nomás por sentimentalismo, se desvanece todo, hermano. Así de que tenemos que nosotros venir a los pies de Jesús con un corazón bien arrepentido. Así de que esta persona ignoró la gracia de Dios, así como este hombre que actuó
con crueldad. Es un cristiano cruel, con crueldad y falta de compasión hacia otro compañero, negándole un perdón mínimo, cuando la voluntad de Dios es que tengamos un corazón sano, una mente sana y un cuerpo sano. Y para eso nos dejó su palabra, para nosotros tener una mente sana, un cuerpo sano y también el espíritu sano completamente, que no esté contaminado con la maldad del mundo. Porque Él nos limpió de la mancha del pecado para que nosotros seamos personas agradecidas y perdonemos a todos los que nos ofenden, así como Él nos perdonó a nosotros. Así debemos de perdonar. Gloria a Dios. Porque todo aquel que nos ha ofendido es una pequeñez ante los ojos de Dios. Para lo que Dios nos perdonó a nosotros. Oh, hermanos. Y no seamos como el siervo malvado que se negó a perdonar, demostrando un corazón no arrepentido, porque no todos han aceptado al Señor Jesús de todo corazón. Ese es el problema que hay. Y mucha gente se engaña a sí mismo. Que el que es salvo, ya es salvo. No. Ya eres salvo. Pero tú vas a luchar por tu salvación. Hay una meta que tú tienes que caminar como Dios quiere que tú camines. Amén. Para llegar a esa meta. Si no, ¿sabes qué? Una persona puede decir, puede cruzar un país y decir, ya estoy en este país, pero nomás tiene 2 metros. Cruzó nomás lo que hay como división entre un país y otro. Pero desde allí tiene que seguir luchando para llegar a la dirección que va. Amén. Si se queda allí, ¿va a llegar? No, pues igualmente un cristiano que no quiere hacer nada para Dios, ¿sabes qué? No va a alcanzar la salvación. Tenemos que nosotros luchar por nuestra salvación. Y vemos, amados hermanos, como no han aceptado a Jesús de todo corazón, vemos este desastre. Por eso vemos estas acciones. Y la Biblia dice, amados hermanos, en 2 de Pedro 2:22, vea cómo San Pedro le llama al hombre, con qué lo compara, y cómo San Pedro llama a la mujer, y nos da esta escritura en 2 de Pedro capítulo 2, verso 22, y dice, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito. Nos pone como ejemplo un perro. Y la puerca lavada a revolcarse en el lodazal. Y nos pone, y le pone a la mujer el ejemplo de una puerca. ¿Cuántos han presenciado eso? A mí me tocó. Como soy de pueblo, me tocó de que había personas que lavaban bien los marranos, ¿me entiendes? O bien lavaban la puerca y la puerca allí en el porche, allí se acostaba. Y te metiste solamente a agarrar algo a tu casa. Cuando saliste, ¿dónde está? Allá estaba en el lodo, sacaba nomás la trompita, hermano. Y así hay muchos cristianos. No agradecen que Dios los sacó del lodazal que andaban.
Es por eso que hay tanta confusión. Por eso usted no solamente a todo diga amén. No, escuche y estudie las Escrituras para que sepa quién está hablando a favor de Dios y quién está hablando a favor del diablo. Amén. Así que, amados hermanos, vemos lo que dijo San Pedro. O sea, que no hay en estas personas un cambio de vida. Hay un dicho que dice: el perro huevero, aunque le quemen el hocico, vuelve a hacerlo. Así es el ser humano. Dios lo sacó del pecado. Oh, ahí andan enamorados y dicen: ay, qué chulo está, qué hermosa viene. Mira acá, y se lo dice a su mujer. No, pero a otra sí. Santo Padre, Jesús, María y José, hermano. Entonces, vemos que el perro huevero, aunque le quemen el hocico, vuelve a hacerlo. Y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el lodazal, así como este siervo que fue salvo y ahora es llamado por Dios siervo malvado. Es Dios, el Señor Jesús, Amén. que nos está hablando en esta parábola. Amén, amén. Entonces, ahí no hay manera que le quieran buscar 4 patas al gato, sabiendo que tiene 2. Sí, miren. Dice: hermano, el gato tiene 4 patas, sí, pero el que yo tengo aquí solamente tiene 2 patas. Está mocho, nomás tiene 2. Porque hay muchos, sábelo todo, que quieren dejar en vergüenza al pastor. Pero el pastor brinca tremendo para salir de aquella cosa que está hablando. Entonces, amados hermanos, vemos, amados hermanos, que nosotros tenemos que caminar mano a mano con Dios. Hermanos, no ocupemos que Dios nos llame la atención. Eso es lo que yo siempre busco. Que Dios no me llame la atención. Por eso no tengo interés en dinero ni en nada, sino le pido a mi Dios que me dé sabiduría, conocimiento, que los dones del Espíritu Santo fluyan en mi vida, y que me dé discernimiento para todo. Esa es mi petición ante el Dios Altísimo, amados hermanos. Así que, amados hermanos, no hay que provocar a Dios para que nos llame la atención. Sabemos lo que tenemos que hacer. Pues hay que hacerlo. Si sabemos qué vamos a hacer, qué tenemos que hacer, hay que hacerlo. No estar atenidos. No, hermano. Yo nunca he sido así. Porque yo confío, como te dije hace rato, yo confío que Dios está conmigo. Amén. Que Dios es el que se encarga de todo. Es por eso que, ¿sabes qué? Le recuerdo a Dios solamente. No tengo que andar detrás de nadie. ¿Para qué? ¿Para que se den más importancia de lo que ellos creen? No. No, Señor. Una persona que está equivocada, está equivocada. Así es. Y tenemos que enderezarnos. Entonces, todo lo que tenemos que hacer, pues hay que hacerlo, mostrando obediencia y madurez espiritual, y que tenemos temor de Dios para aceptar la disciplina divina y no perder nuestra salvación. Y Dios sigue hablando en Mateo capítulo 18, verso 33. Dios le dice a este siervo: ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Vea cómo Dios le dice. ¿Por qué no hiciste lo mismo que yo hice contigo? Dios le estaba diciendo el motivo por la cual le iba a retirar el perdón. Porque el mismo hombre se lo retiró. Porque
se salió fuera de la propiedad de Dios. Esa es la razón. Y hay muchos que dicen, no, Dios es amor, a mí no me va a llevar al infierno. No, claro que no te va a llevar Él. Tú mismo te estás yendo al infierno porque tú quieres, tienes libre albedrío de luchar por ir al cielo o ser un cobarde que le sigas la corriente al diablo para que te lleve al infierno. Amén. Así es. Entonces, amados hermanos, Dios dice, este fue el motivo por el cual le iba a retirar el perdón y se le retiró en el momento que dijo Dios, siervo malo, siervo malvado. ¿Se da cuenta? Un cristiano nunca se debe de dar el paquete. Hay que dejar que Dios nos dé el paquete. Amén. Que Dios sea el que nos exalte, no exaltarse uno mismo. Amén. Nuestro trabajo es caminar en humildad. Amén. Quiere decir en siempre darle la honra y la gloria a Dios. Amén, amén. Y nunca tomar nosotros el lugar que le corresponde a Dios. Así es. Entonces, amados hermanos, Dios le dijo, siervo malo. Y esto significa siervo desobediente, malagradecido. No supiste valorar la salvación tan grande que te había dado, sino me traicionaste tomando el camino del malo, donde pagarás tu traición por la eternidad en el infierno. ¿Por qué no hiciste, dice Dios, por qué no hiciste lo mismo que yo hice por ti? ¿Por qué no me imitaste a mí haciendo lo bueno? Sino imitaste al diablo. Imitaste lo malo que hace el diablo. Y por esto se te pagará conforme a tus hechos. Ahora, si nosotros no queremos salir reprobados ante Dios, tenemos que tener misericordia de los demás, en la cual la palabra misericordia es pasar las necesidades. O sea, una persona está pasando por necesidad, usted pasa las necesidades o miserias de otros por nuestro corazón. Es por eso de suma importancia lo que dice mi Señor Jesús, escudriñar las Sagradas Escrituras, porque ellas te van a dar testimonio de mí. Y cuando usted le estudie su corazón, ¿qué hay? Limpieza, pureza, santidad. Santidad. Y usted los problemas los tiene que pasar por el corazón para que lo filtre. Gloria al Señor. Aleluya. Y si en tu corazón hay cosas buenas, siempre podrás extender tu mano a tu hermano y ayudarlo en cualquier necesidad. Pero si en tu corazón hay cosas malas, nunca tendrás compasión de nadie. Qué triste, ¿verdad? Que ya siendo lavados con la sangre preciosa del Cordero, que nosotros no tengamos compasión de nadie. Eso no es escritural. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Amén. Y todos los miembros se necesitan. El corazón no se puede salir y les dice a los demás miembros, a ustedes sálvense como puedan, porque todos van a morir. Todos los miembros, hasta el corazón también. Así que hemos leído que la Biblia dice que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Él nos avisa cómo seremos juzgados. Y nos dice en Mateo capítulo 7, verso 2. Escuche muy bien. Amén. Porque con el juicio con que juzgáis, así como tú apuntas con el dedo,
Así yo te tengo apuntado a ti también. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os será medido. Dios nos dice, según como tú trates a los demás, sea bueno o sea malo, así será aplicado a ti mismo por Dios. Todo va a ser aplicado en uno mismo. Por eso se escucha cuando una persona sufre para morirse y dice, no, él está pagando todo lo que debe en vida. ¿Verdad que sí? Así dicen, ¿verdad? Bueno, porque todo lo que hacemos, si es bueno, vas a recibir buena cosecha. Buena cosecha, porque estás haciendo la voluntad de Dios. Cuando tú quieres pasarte de vivo, te estás poniendo en contra de Dios. Y estás siendo de mal testimonio. Y Dios dice, se te va a aplicar a ti mismo. Porque si tú perdonas, yo te perdono. Y si tú no perdonas, yo tampoco te perdono. Y cuando no perdonamos, estamos atados por el enemigo. Además de eso, hay un versículo en la Biblia que dice que nosotros tenemos que hacer lo bueno para que nuestras oraciones no tengan estorbos. El no perdonar es un estorbo grande. Entonces, cuando nosotros no perdonamos, estamos atados por el enemigo sin poder avanzar en las cosas de Dios. Hay muchos cristianos que tienen tantos años, pero todavía siguen siendo enanos espirituales. No han crecido. ¿Por qué? Porque no han entregado su vida a como Dios dice que le entreguemos. ¿Qué hizo Dios con el siervo infiel? En Mateo capítulo 18, verso 34 dice, entonces su señor rey, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Dios le está dando lo que él hizo con su prójimo, su consiervo. Lo mismo que él hizo. Porque lo que sembró va a cosechar. Así de fácil. Dios juzgó al siervo despiadado conforme a sus obras que hizo con su consiervo. Dios se enojó mucho, así como él lo hizo con su prójimo, que lo metió en la cárcel hasta que pagara la deuda. Y Dios lo entregó a los verdugos, que son aquellos que se encargan en maltratar y torturar a las personas, porque la falta de perdón hacia otros provoca el juicio divino. ¿Ven? Y cuando el juicio viene de parte de Dios, no, hombre, hermano, nadie lo puede detener. Que no sea demasiado tarde. Muchos van a estar en el infierno, porque nunca quisieron a reconocer lo que Cristo vino a hacer en la tierra. Fueron salvos, sí, pero van a parar en el infierno por ser infieles a Dios. Por ellos darse la pompa. Y eso no es así. La gloria, las cosas de Dios, la gloria es para Dios. Amén. Y no para ningún hombre. Entonces, no hay que provocar un juicio divino que venga a nuestras vidas. Porque la falta de perdón hacia otros provoca el juicio divino. Y el negarse a perdonar lo que te han hecho rompe nuestra relación con Dios y perdemos la salvación.
Sí, hermano. Vale más que digan que somos de retención lenta, pero somos fieles con Amén, Dios. amén. Como decía mi papá, despacito se anda lejos. Vale más paso que demos, pero es un paso seguro, Amén, así es. que no lo vamos a volver para atrás. No que un día sí y otro día no. Siempre debemos de hacer lo mejor para Dios. Amén. Así que Dios se enoja cuando no hacemos lo que tenemos que hacer para Él. Y Él quiere, y Él no quiere excusas ni justificación humana, porque todos sabemos que Dios debe de ocupar el primer lugar en nuestras vidas. Amén. Él es el jefe Amén, amén. y de jefes. Así es. En Él está todo. Si no se ha terminado el mundo, porque Dios ha sostenido todo esto. Está esperando Dios que todos los cristianos, ¿sabes qué? Vengamos de rodillas a sus pies pidiéndole perdón, porque no le han obedecido a como Él quiere que le obedezcamos. ¿Por qué cree usted que hay renovación de votos? ¿Por qué? Porque la persona quiere estar más segura para alcanzar la salvación. Si todo fuera así, como hablarlo de boca, no, hermano. Allí tenemos que cumplir con todos los requisitos de Dios para nosotros alcanzar la vida eterna. Amén, amén. Entonces, Dios dice que debe de ocupar en nosotros el primer lugar en nuestras vidas, y su voluntad es que hagamos todo de acuerdo a su palabra, porque esta es la única manera que podemos imitar a Dios para hacer todas las cosas que son agradables a Él. Acuérdense que este siervo era salvo y Dios le dijo, siervo malvado, o sea, hijo del diablo, porque todo lo que él estaba haciendo eran obras malas que no eran de Dios, sino eran del diablo. Y siendo salvo, perdonado por no hacer lo que Dios hizo por él, al perdonarle toda la deuda, para que él también perdonara a su compañero, y no lo hizo. Entonces, Dios le entregó a los verdugos, o sea, a los demonios, para que lo trataran con crueldad y fuera maltratado y torturado de la misma manera que él juzgó y midió a su compañero. Así como lo agarró, que casi lo ahogaba, así también. Por eso Dios nos dice, ¿sabes qué? Si tú haces lo bueno, yo te voy a dar lo bueno. Pero si tú haces lo malo, vas a pagar. Vas a pagar porque tienes una cuenta conmigo. Así que debemos nosotros de caminar bien con Dios. Amén. De esa misma manera, él recibió su paga. La Biblia dice en San Lucas, capítulo 6, verso 36 al 37, dice, sé pues misericordioso, como también vuestro Padre es misericordioso. ¿Qué nos pide Dios? Que seamos como Él, misericordioso, porque Dios es un Dios misericordioso. Verso 37, y nos dice, no juzguéis y no seréis juzgados. No hables nomás por hablar. Básate en la palabra de Dios. Amén. No condenéis y no seréis condenados.
perdonad y seréis perdonados. Entonces todo está en nuestras manos. Amén. Todo está en nosotros, amados hermanos. Yo les hablo la verdad porque les amo. Amén. Amén. Porque yo no quisiera que usted fuera a parar a un lugar equivocado donde usted no quisiera ir, ni ver tampoco. Entonces, del perdón que recibimos de Dios, depende el perdón que damos. Sí, hermano, a nosotros se nos perdonó mucho. Así es. Y nosotros, ¿sabes qué? Debemos de perdonar las pequeñeces que nos hacen a nosotros. Amén. ¿Eh? Y de aquí depende nuestra salvación, hermano. Si tú perdonas, alcanzas el cielo. Gloria a Dios. Pero si no perdonas, tú mismo no quisiste ir para allá por desobediente, por contradecir a Dios. Y Dios se debe de amar, Amén. se debe de respetar. Y usted debe saber que nadie sabe mejor las cosas espirituales más que el Dios vivo. Amén. No hay ningún humano que pueda llegarle así, que pueda ganarle a Dios. Nosotros somos como un granito de mostaza, así una pequeñez, para no decir como una pulga. Perdonad y seréis perdonados, dice. El perdón que recibimos de Dios, ese es el perdón que tenemos que usar, porque de aquí depende nuestra salvación. Y el Señor termina con la parábola diciendo en Mateo 18:35, así también mi Padre Celestial hará con cada uno de ustedes si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Por qué hay tanta contradicción en las cosas de Dios y un 85% tiene doctrina errónea? ¿Por qué? Porque no aceptaron al Señor Jesucristo de todo corazón. Ellos lo aceptaron, muchos han aceptado al Señor porque ahí hay una persona, una mujer que los atrae, ahí están. Otros porque por conveniencia, y así seguía mucha persona que ya han recibido a Cristo. Y eso no es recibirle al Señor de todo corazón. Entonces, amados hermanos, nosotros tenemos que hacer las cosas como Dios dice, Amén. de todo corazón. Entonces, hermano, si ya somos salvos, como el siervo despiadado lo fue, no perdamos nuestra salvación a como él la perdió. Tenemos que dar todo lo que hemos recibido de Dios. Hemos recibido perdón de Dios para que nosotros perdonemos a los demás. Hemos recibido amor de Dios para que nosotros amemos a los demás o al prójimo. Hemos recibido misericordia de Dios para que nosotros tengamos misericordia de los demás. Dios nos dio un espíritu nuevo para que le obedezcamos. Y quitó el corazón de piedra, el corazón desobediente lo quitó de nosotros. Nos dio algo nuevo para que no fallemos. Algo que podía tener contacto con Dios. El corazón de piedra no había contacto con Dios. Y muchos que pierden esta bendición. Y recuerda
que lo nuevo va con lo nuevo, para que conserves tu salvación. El problema es cuando tú mezclas, y aquí hay muchos cristianos que mezclan la vida del espíritu nuevo con la vida del corazón de piedra. Mezclan esos dos. Y esto se llama servir a dos señores. Y la Biblia dice que no podemos servir a dos señores. No tenemos que mezclar de un corazón sensible que nos dio Dios para que tuviéramos contacto con Él. Con el corazón de piedra que allí se hizo de piedra, porque Satanás endureció el corazón de aquellas personas. No tenemos por qué actuar de esa manera. No tenemos que mezclar la luz con las tinieblas, ni lo bueno con lo malo. No, tenemos que escoger una cosa. Y la palabra dice, escogeos a quien sirváis. A Dios o a los Baales, a lo bueno o lo malo. De esta manera, si tú escoges lo malo, estás escogiendo al diablo. Al diablo, que él sí sabe hacer lo malo, y perderás de esa manera tu salvación tan grande que Dios te ha dado, y tanto tiempo que duró Dios para que se manifestara la salvación para toda la humanidad, para que tú la pierdas, porque no entregaste tu vida a Dios de todo corazón. Que el Señor te siga bendiciendo en gran manera. Amén.